Pablo de la Riestra. Gracias, tocayo. Igualmente. En el momento que se me convocó para hacer esta presentación, obviamente decidí buscar algún tipo de información acerca tuyo, porque terminé descubriendo que conocía mucho más tus producciones de dibujo sin saber su autoría hasta ese momento. Y recurrí a una serie de informaciones, básicamente en internet. Y bueno, vi que eras doctor en Historia de la Arquitectura, docente, autor de muchas publicaciones, y que en tu página web te presentabas como historiador, dibujante y fotógrafo de arquitectura en ese orden. Sí. Lo de fotógrafo y de dibujante es más fácil de comprender cuando uno ve las fotos, ve los dibujos. Y la de historiador me interesaba también desde el punto de vista de mi formación como docente de historia. ¿Cómo te definís como historiador o cómo ves tu rol de historiador? Es lo que yo creo que es mi trabajo principal, por decirlo de alguna manera, porque yo me doctoré con un tema de historia de la arquitectura en la Universidad de Marburgo y tengo mi título de doctor por eso. Y en realidad, si bien yo en parte vivo también de mis dibujos de arquitectura o de publicar fotografías con textos y tal, son muy raras las publicaciones que tienen solamente dibujos o fotografías, sino que los textos son míos también. Y porque es lo que más me apasionó realmente. En algún momento dado, de muy joven, de muy chico, puedo haber tenido alguna duda con respecto a si estudiar o no arquitectura, pero enseguida me di cuenta que era otra cosa el estudio de arquitectura y que lo que me interesaba en realidad eran las ciudades históricas. Me produjo una atracción terrible las fotos que encontré de chico, sobre todo de Europa Central. Tengo una debilidad terrible por el gótico y bueno, prácticamente no he hecho otra cosa hasta el día de hoy. Es decir, estudiar eso, y lo que pasa es que bueno, con tantos temas, con tantos viajes, se ha ampliado muchísimo también esa primera fijación por el gótico y el gótico tardío, el primer nacimiento y tal, se ha hecho mucho más universal gracias a los viajes. Por ejemplo, ahora estoy organizando una muestra en el Gesù en Roma y en Santo Ignacio, que son las dos iglesias emblemáticas de la orden jesuita, donde presento una serie de paneles. La exposición inaugura casi simultáneamente en las dos iglesias series temáticas de la arquitectura jesuítica, porque estando en Madeira hace 3 años, donde tuve que estar un mes y medio más o menos para recorrer bien la isla y hacer un libro sobre la arquitectura de la isla, estando en la iglesia jesuítica de Funchal, que es la capital, me parece una iglesia fantástica. Me dije, ¿qué hago yo que no estoy haciendo algo sobre los jesuitas y tengo un inmenso material acumulado sobre el tema? Y por supuesto el ojo educado como para saber por qué una cosa es importante o no. Y bueno, hice varios intentos y al final está atrás mío la Universidad Gregoriana, que es la Universidad Papal de Roma, y estamos haciendo junto con la Universidad Gregoriana, con la Orden de los Jesuitas y con mi material esa exposición. Pero bueno, no es una cuestión de definición, no es que yo me defina como historiador de la arquitectura, sino que es mi profesión. En alguna medida, viendo las producciones, me parecían que eran como 3 facetas, porque eran 3, las otras 2, digamos, el fotógrafo y el dibujante, eran funcionales también a esa parte de todo. Es todo una cosa, es toda una sola cosa, y el problema que yo he visto con mis antiguos profesores alemanes y en general en el mundo es que están dependiendo de un fotógrafo que venga y les fotografíe lo que quieren. Eso de paso me lo evito porque lo hago yo mismo. Por supuesto que a todo esto, como ha evolucionado tanto la fotografía digital, y cual con una técnica distinta que la que lo hacía en los 90, porque yo tenía un lente de arquitectura, un lente shift para corregir la aberración de paralelas, y ahora eso se hace con Photoshop. Con mi amigo lo hago, que es un trabajo muy difícil porque hay que tener muchísimo ojo de no deformar absolutamente nada. Es una época pésima de la reproducción de fotografías mundialmente hablando, porque la gente cree que trabaja bien con Photoshop, no sabe perspectiva, no sabe nada de proporciones, no sabe cómo hacerlo en general,
y tiene su dificultad y pasé a depender también de otra persona, pero tiene una cantidad de ventajas enormes fotografiar así. Y bueno, como te contaba antes de empezar, hemos hecho un poco una documentación de obras de Bustillo, el Yao Yao, por fuera y por dentro, y la Catedral de Bariloche, y bueno, San Eduardo, que es la capilla. Me interesa mucho también, por supuesto, temas que desde la infancia han sido importantes para mí y que no los he olvidado a pesar de estar en Europa y a pesar de la pluralidad de los temas, ¿no? Entender cómo el centro de Mar del Plata fue estructurado genialmente por Bustillo con el Hotel Provincial y el casino, por ejemplo. Y eso me llevaría a la segunda que tenía pensada, que tenía que ver con esto de los viajes. Sí. Y pareciera como que esta vivencia directa, esta presencia en el espacio que uno luego va a representar, es como el momento fundamental para poder arrancar eso, porque veía que los dibujos y las fotografías eran todas originales en el caso. Sí. Y me preguntaba si, de paso también, sobre todo en la gráfica, se quedaba muy claro un trabajo previo de investigación por la precisión, por la rigurosidad en las gráficas. Se aprende, a entender que había todo un trabajo previo de investigación antes de las visitas personales. Sí, yo de todas maneras, yo lo primero creo que la arquitectura me eligió a mí y no al revés. Es decir, es algo que lo siento muy dentro mío. Y yo creo que me manejo mucho por, en alemán se dice Mittenbauchfühlen, lo que uno siente a nivel panza. No es tan racional. Lo que pasa es que bueno, se ha convertido, es como una especie de feedback entre el trabajo de investigación y la fascinación que me producen las cosas. Pero yo creo que lo más fuerte es la fascinación que me produce una cantidad de arquitectura histórica muy importante. En principio toda, pero yo no puedo decir que me guste todo lo de la historia de la arquitectura porque hay épocas que me interesan poco y además es imposible tener el mundo. Yo lo estoy intentando a la manera que puedo tener todo el mundo en la cabeza, pero es imposible. En el alma y en la cabeza yo tengo, por ejemplo, tengo una muy buena noción de lo que es el patrimonio histórico español y portugués, una buena noción de lo que es el patrimonio francés y una excelente noción de lo que es el patrimonio alemán, que ha sido por lo que fuera lo que más me interesó y donde más he recorrido. Yo hace 31 años que vivo en Alemania, ya llevo 32 años en Alemania y soy ciudadano alemán hace bastante tiempo también, y bueno, es lo que me queda más cerca, pero no es casualidad que me quede más cerca, si yo elegí estar ahí. Pero si alguien me pusiera en el brete, por supuesto que tengo menos conocimiento tanto de Francia como de España, a pesar de todo, que lo de Alemania, porque es imposible. El que diga lo contrario no dice la verdad. Es tal el cúmulo de cosas que hay para tener en la cabeza y para poder tener una idea un poco más precisa y para corregir opiniones también en la historia de la arquitectura, que tiene que ver con muchísimos problemas, tiene que ver con el origen de la historia de la arquitectura, que no es otro que el de la historia del arte en realidad, porque empieza casi con Vasari y todo. Vasari hablaba tanto de pintores como, en realidad, la vida de los pintores, pero también de los arquitectos, las teorías del Renacimiento italiano, la gente que empieza a escribir sobre arquitectura, cosa que por supuesto no se hacía en la Edad Media, lo cual no quiere decir que tuvieran una arquitectura menos interesante o menos profunda, solo que no perdían ni un minuto en escribir algo sobre lo que hacían, cosa que a nosotros nos llama mucho la atención, pero es un anacronismo, porque haber pedido que escriban en la Edad Media algo sobre lo que hacen es proyectar nuestra necesidad que recién nace en el Renacimiento, es decir, después a una época en que eso no había aparecido. Sí. Y el trabajo tuyo respecto a esta exhaustiva recopilación puede tener que ver con darle una entidad en alguna medida, en las cosas, de poner en papel eso que antes era solo. Me encantaría poder corregir opiniones demasiado pretencioso y puede sonar arrogante, pero creo no serlo realmente. Y mi actitud ha sido desde un primer momento también en Rosario, que yo era muy joven, porque yo hice en Cras Artes Plásticas a los 15 años, hice una exposición de dibujos que se llamaba Ciudades y Catedrales Imaginarias, y creo que a los 17 fue mi primera charla en Amigos del Arte
donde hablé, el tema era la situación del arte alemán frente al arte italiano, como diciendo, miren también para Alemania porque no solo lo italiano es bueno, sino que también lo otro. No tengo otra actitud que decir, mi intención es decir, miren y pasen, qué hermoso y qué importante. Esa es la actitud inicial. Y después explicar, por supuesto, personalmente, por qué algo que no es tan conocido es tan importante y explicar también por qué no es tan conocido. Porque bueno, la arquitectura tampoco es una cosa que esté ajena al poder y indudablemente que el triunfo del Renacimiento y una cantidad de ideas y complejos que están en torno al comienzo de la historiografía moderna y al Renacimiento son cuestiones que arrancaron así porque, bueno, porque estuvo mano a mano con el poder. Era indudablemente más importante lo que pasaba en el siglo XVI en Roma que lo que pasaba en París. Berlín en esa época ni existía. Berlín es una ciudad que no sirve en absoluto para entender la historia de la arquitectura alemana porque es una capital advenediza que se hizo importante muy tarde. Nuremberg era poco menos que el ojo del mundo cuando Berlín era una aldea que no valía nada. Y entonces es toda una imagen que se va formando a través de una Auseinandersetzung, se dice en alemán, una confrontación y un buceo en el tema que a uno le va acomodando las cosas en la cabeza, a la vez que uno tiene que ir tratando de romper todos los prejuicios que son infinitos para tratar de ver las cosas como son. Yo conozco gente que hace historiografía de arquitectura en Iberoamérica y que no puede aceptar que la planta en Damero sea una importación europea por una cuestión americanista malentendida. Y eso está tan claro que sí, que viene de Europa, que bueno, son gente que todavía no consiguió romper y decir, bueno, como yo noto con tantas cosas, un ejemplo muy banal, me indigna que en la escuela me hayan enseñado de las misiones en Misiones, en la provincia argentina de Misiones, porque cuando yo me pasé tanto a Trinidad como a Concepción, a Trinidad como a Jesús, en Paraguay, vi que eran mucho mejor conservadas y que tenían un tamaño mucho mayor a San Ignacio Miní, y dije, ¿qué tenemos nosotros en las Misiones? Y muchísimo más todavía cuando me pasé a São Miguel das Missões, donde hay una iglesia jesuítica tremenda con la cual jamás va a poder competir San Ignacio Miní, por más que en su momento haya sido importante. Entonces, bueno, romper, es muy importante salir para poder romper con otras cosas. Yo, por ejemplo, cuando salí de la Argentina, me acuerdo que me llamó la atención que la gente no tuviera la menor idea de quién era San José de San Martín. No existe en el exterior. No existe. Hay una casa en Boulogne-sur-Mer donde murió, hay en la plaza de Santa María sopra Minerva en Roma, al lado de una iglesia muy fea, que es una iglesia gótica del siglo XIV, hay una casa donde dice una placa, aquí vivió el general San Martín, pero es como que no, entonces uno empieza a pensar, bueno, esto es como yo lo vi siempre, como a mí me lo contaron, o será que la idea de las cosas es otra. Y la idea de las cosas es en realidad la simultaneidad de que lo que todo el mundo piensa acerca de todo, y eso es tan complejo, pero es muy importante ese desafío, para poder romper con prejuicios y para poder permitirse intentar ver las cosas como son, sin poder evitar nunca la subjetividad, porque yo tengo mis preferencias, ya lo dije, yo me he sentido de chico por razones familiares y tal, mi padre era arquitecto, la madre de mi padre venía de familia alemana, Westerheld, y había material sobre Alemania. A mí me fascinó, me pareció una cosa tan distinta a lo que conocí, no nada más que por eso. Sí, pues, en un video que publicó Marco Aslán, muy cortito, muy bello, muy cortito, sí. Comentabas tus preferencias sobre todo, sobre la arquitectura medieval. Sin duda, me hace muy feliz, Yo veo desde la venta. Primero que vivo en una casa de 1511, que es una casa, por supuesto, muy, muy restaurada, adaptada a la vida moderna, pero desde 1511. Y veo por las ventanas la iglesia de San Sebaldo, que es una de las dos parroquias mayores de Nuremberg, y no hay día en que yo no diga qué hermosura, qué hermoso. Salgo a la calle y digo qué hermoso. Te confieso que para mí haber acordado en algunas de esas afirmaciones que haces, como por ejemplo que la arquitectura italiana,
diría, como la película del Renacimiento, era un intento de normalización de acuerdo a las ideas de la antigüedad, que, sí, sí. Pero es el poder, eso fue era una manera de cercenar la libertad, reconocer o aceptar ese tipo de postulados para un amante de Julio Romano, como me considero, así tenés todo el derecho del mundo a amar lo que quieras, claro. y no es por casualidad. Es decir, yo con lo italiano, yo creo que ha habido una confusión que tiene que ver incluso hasta con la historia de la facultad. Yo por lo que sé no quiero decir nada que no sea, pero para mí la historia de la arquitectura está escrita casi desde la historia del arte o de la pintura, sin tener mayor idea de cuáles son, o históricamente fue así, ya no lo es así hace mucho tiempo, pero no es casualidad que creo que se llamaba Pedro Sinopoli, que fue tantos años director del Museo Castagnino, su trabajo final para recibirse de arquitecto fue un cuadro al óleo, que yo he visto fotos de ese cuadro al óleo. Y eso coincide mucho con la idea y con la absolutamente justísima fama que tiene la pintura italiana. No es que, vamos a entendernos bien, porque es todo muy susceptible de malentendidos y no sería bueno. Yo cuando ahora a principios de octubre salgo una vez más de la estación Santa María Novella, que es la estación de tren de Florencia, salgo, veo el coro de Santa María Novella y digo, qué fea obra, qué gótico tan malentendido. Cuando entro al coro no puedo hablar, porque los italianos reinventaron el espacio, y lo que hizo Ghirlandaio en el coro de esa misma iglesia, que es tan dura y tan mala arquitectónicamente, es tan monstruoso, de un grado de finura extremo y un grado de novedad extremo. Reinventaron al mundo representándolo de una forma que no existía antes. Eso es la pintura. La arquitectura es otro tema. Sí, a mí me llamaba la atención y me parecía una lectura acertada, por eso era como que conmovía mi... Me alegro. O sea, te metí el gusanito de la duda. Claro, de las posibilidades, de las libertades que vos veías, de las experiencias. Es que no son conocidos los objetos. Lo que ha pasado en la historia de la arquitectura también, y además eso no está en absoluto fuera de la vida política moderna, de la vida del siglo XX, donde Alemania hizo tanto desastre realmente. Lo que pasó con la historia de la historiografía y la historia del arte y de la arquitectura también han tenido mucha importancia en Alemania y son una vieja disciplina. Pero se ha tomado el método que ellos usaban, pero no se han visto los objetos que hay en Alemania, que hay y que hubo. Es decir, hay infinitos que están conservados, por supuesto, también. Entonces se adoptó la metodología, pero no se echó una mirada sobre eso. Eso se está rompiendo lentamente, entre otros por la presencia editorial. Yo he trabajado para Kahneman, para algunos libros de Kahneman, que son esos libros gordos del gótico, el Renacimiento, el Barroco, etc., donde, bueno, en algunos he tenido la oportunidad de escribir sobre Alemania, la Europa Central, los países del este de Europa y tal, y eso está muy presente, pues fue traducido a 20 idiomas, está muy presente también aquí. Hemos hecho hace no tanto tiempo con otra editora, sucesora casi de esa otra que se fundió, un libro de Arsacra, donde por lo menos pude, aparte de haber escrito los capítulos sobre el barroco, la arquitectura colonial en la Argentina y en Brasil, pude poner quizá por primera vez en un libro internacional una foto a toda página de la Catedral de La Plata, que guste o no guste es la iglesia neogótica más grande del mundo. Sería un poco mayor San Juan el Divino en Nueva York, pero no está terminado. Y es una iglesia que yo se le he mostrado bien al arquitecto que fue restaurador de la Catedral de Colonia, jubilado ahora, y dice que edificio tan valiente. Estaba fascinado el hombre con la Catedral de La Plata, y nadie toma noticia de eso porque a nadie se le ocurre. No hay puentes, casi no hay puentes de unión, ni siquiera entre la cultura de habla hispana y la cultura de habla alemana. Es increíble que no haya casi puentes, ni hablar de Sudamérica, que no existe, ni hablar de la arrogancia y del centroeuropeísmo eterno de decir, bueno, la arquitectura barroca española es mala porque es la copia de la italiana, cosa que no es verdad. Y qué decir de la copia, que sería la arquitectura de los países iberoamericanos, que tampoco es verdad. Es decir, hay una mirada desde un lugar tan arrogante, y es tan difícil romper con eso, tan difícil incluso editorialmente, porque si yo
fuera en este momento a Alemania a proponer, hagamos un libro sobre las misiones de la chiquitanía en la zona de Chiquitos en Bolivia, me dicen, no lo hacemos nunca, jamás, porque no vamos a poder vender un libro. Es decir, hay una razón económica clarísima, porque nadie conoce el tema y porque los presupuestos para que ese tema se hiciera conocido hay que crearlos primero para después poder hacer algo así. Un posible granito de arena en pro de la creación de eso es la exposición de los jesuitas que hago ahora en la iglesia de Jesús de Roma y en San Ignacio, donde se muestra, hay toda una sección que es la arquitectura de las misiones, donde por supuesto está la Baja California, está Chiloé, que tiene las iglesias de madera que son muy interesantes, y está también por la Paracuaria, sobre todo, que son las misiones, los 33 pueblos de las misiones, más las partes, por ejemplo, de la Chiquitanía, de las tierras bajas del este de Santa Cruz de la Sierra. A Latinoamérica me quedé con la pregunta pendiente de tus publicaciones sobre los relevos de ciudades brasileñas, Paraty, Río, Sí. se me está escapando ahora. ¿Cómo elegiste esa? ¿Cómo lo hice? Sí, ¿qué te llevó a decidir trabajar sobre esa parte? Río de Janeiro es una ciudad esencial en mi historia porque me sentí comprendido, me sentí liberado, me sentí fuera del cuadrado argentino por primera vez en mi vida, siendo muy joven, y me hizo un bien enorme. Yo de muy joven tenía siempre la sensación de estar en Río, siempre pensaba que estaba encima de un corazón abierto latiendo, eso era lo que sentía y me fascinó. Y realmente la calidad de la arquitectura colonial, entre comillas, de la arquitectura barroca o manierista, como se le llame, en Brasil es infinitamente superior a la de la Argentina. La Argentina para mí es un país al cual por supuesto le debo prácticamente todo, de acuerdo a como se quiera ver, pero que llegó muy tarde a la historia de la arquitectura. Aquí no hay una ciudad histórica que merezca el nombre de tal en la Argentina. Si uno considera que el pueblo Paranzulí, por ejemplo, que está entre la Ruta 9 y la frontera de Chile, y que no lo conoce nadie. Yavi no sé cómo estará, Yavi o Yaví, al lado de La Quiaca no sé cómo estará porque hace 20 años que no voy o más. Pero bueno, no hay ciudades históricas en la Argentina. Y encontrarme con ciudades que han sido históricas y aunque estén totalmente modernizadas como Río, pero con otras, que mi primera ciudad histórica fue Ouro Preto, me produjo un grado de fascinación que la locura que tenía no la puedo describir. Y no he dejado nunca de visitar Brasil porque me siento extremadamente bien, porque además fue una de las decisiones estudiando en Europa de hacer lingüística portuguesa en la facultad. Uno cuando estudia historia de la arquitectura o del arte tiene que hacer 2 materias obligatorias con sendos exámenes bastante difíciles también. Uno fue sobre lingüística portuguesa y otro sobre literatura castellana, porque pensé que no me iba a costar trabajo. En los 2 casos me equivoqué totalmente, me dieron mucho trabajo esas 2 materias para poder tener el título de doctor. Pero esa continuidad con Brasil es desde siempre. En algún momento dado yo me enteré de alguna edición, estando en la Feria del Libro de Frankfurt, me enteré de alguna editora muy seria en Brasil, alguna de ellas, no hay por qué nombrarla, está en São Paulo, y les propuse y hemos hecho un programa de 6 libros, de los cuales se han publicado 3, y como Brasil está incluso al día de hoy como está, es que los otros 3 están faltando y vamos a ver cuándo se puede volver a retomar. Sin conocer las cuestiones editoriales, más centrándome en intereses y preocupaciones, había pensado, incluso cuando hablaste del damero colonial hispanoamericano, se me ocurría que la elección de Brasil, al tener una colonización portuguesa que justamente prescinde de esta lógica de disposición del damero, tuvo que prescindir por razones topográficas, no quedó otro remedio. Y esta cuestión del porque el damero también uno lo puede entender como esta cosa de la normalización. Sí. Y es, digamos, no contar con parte de esa imposición de ideales de la antigüedad. Yo creo que fue exclusivamente por razones topográficas, donde se pudo hacer damero. Por ejemplo, San Luis de Marañón es una ciudad que es patrimonio de la humanidad, es bastante linda, no está tan bien conservada y tiene una planta muy en damero porque es plano el terreno. En Río fue completamente imposible, mismo el río de hoy es producto de varios aterros, por supuesto ya lo sabe todo el mundo, así que llegan al mar, pero también, por ejemplo, la City de Río, que los brasileños no le llaman City, que sería el centro de oficina,
Se llama Castello porque ahí había un morro, que era el Morro do Castello, porque había algo que no era un castelo, pero era una especie de... Bueno, estaba el convento de los jesuitas y estaba la municipalidad. Y en 1921 arrasaron con Castello. Es decir, la topografía del río pudo ser regular nada más que en el lugar donde encontraron algún morro que no fuera de piedra y que fuera removible, porque era imposible ponerlo. No obstante, como bien dice Graciano Gasparini, mismo en una ciudad como Salvador, lástima que no esté Walter porque él tiene mi libro de Salvador, hubo un intento de repetirlo de la ciudad baja y la ciudad alta de Portugal, donde hay un cierto intento regulador también. Es decir, cuando no hubo fue sobre todo en la región minera, donde se iban quedando, donde aparecía el oro o donde hubo una repartición muy irregular de tierras y la topografía destrozó cualquier idea de querer ser un damero, como en Ouro Preto es el caso clásico, pero también Diamantina, Tiradentes, Congonhas do Campo. Todas esas ciudades coloniales son muy irregulares. Para ti es muy irregular, porque es zona plana al lado del mar. Pero eso me refiero a que pensando en esto, no es que sean producciones medievales, que no lo son, pero estas posibilidades de multiplicidades de soluciones, diversidades. Sí, la pequeña solución alemana. ¿Qué es la pequeña solución alemana? Alemania sin Austria y sin Viena, porque tanto podría haber sido, y con mucha más razón Viena, que es una ciudad que le da medidas terriblemente importantes, y que estando yo en un lugar como es el norte de Baviera, que en realidad es Franconia, pero Nuremberg está en Franconia y Franconia pasó a ser desde Napoleón parte de Baviera, estamos mucho más cerca, no geográficamente, mentalmente estamos mucho más cerca de Viena que de Berlín. Es decir, Berlín no es que se hizo como nueva capital del país, se hizo como la capital de Prusia, que Prusia es nada más que uno de los estados antiguos, que era un revoltijo político terrible. Tal es así que uno va al Club Alemán en Buenos Aires y ves los escudos, no hay ninguna representación de Alemania. Hay representación del Estado prusiano, hay representación del Reino de Baden, del Reino de Württemberg, del Reino de Baviera, todo separado. Eso se juntó artificialmente con esa guerra con Francia. Y Berlín no solo que llegó muy tarde a ser importante, sino que no fue modélica hasta el 19 y por suerte poco. Es una ciudad que no solo por las terribles destrucciones de la guerra, sino que por su arquitectura en general tiene muy poco que ver con el resto del país. A mí me da lástima que la gente que se quiere divertir, y que me parece que puede divertirse muy bien en Berlín, vaya a Alemania solo ahí, porque tiene una idea muy poco clara de lo que es el país. Yo no sé si lo tengo acá, pero yo me siento personalmente ofendido, voy a decir una barbaridad, porque tengo un holograma de la Puerta de Brandenburgo en mi documento. Es un monumento que me parece interesante, está bien hecho, tiene buenas proporciones, no tiene nada que ver con el resto del país, pero bueno, tampoco la Torre de Eiffel de París tiene que ver con el resto del París, ojo. Pero acá hay un holograma, más que un holograma, incluso acá se ve una parte de la Puerta de Brandenburgo. Yo me avergüenzo de que no esté la Catedral de Colonia ahí, es una vergüenza, no esté, o la Catedral de Colonia, o no sé, la Holstentor en Lübeck, o la iglesia de San Martín en Landshut, o la iglesia de Santa María o Nuestra Señora en Múnich, o todas las cosas que a mí me gustan, o una casa entramada, que es mucho más representativo del país que la Puerta de Brandenburgo. Yo pensaba justamente cuando hablaba de esta cuestión de la hegemonía, del poder, y no solo pensaba en la Puerta de Brandenburgo, sino en las experiencias de Gil, que también son incluso previas a esta guerra que vos decís, y es mirar el de la antigüedad. Es por eso es que la Argentina es tan poco interesante en ese sentido, es decir, el hecho de que hayan venido los patriotas, hayan querido romper con España, cosa históricamente entendible, y le hayan encargado al padre, el que hizo la Catedral de la Plata, el futuro Pedro Benoit, hacer una fachada neoclásica que parece un poco la Magdalena, parece un poco la Bolsa de Comercio en París. Es terrible la violación de una antigua iglesia colonial española por una fachada neoclásica, la francesa, y hecha por un francés además. Es la revolución, son las ideas que venían de ahí, tiene su importancia, yo no lo quiero negar, pero bueno, siempre la pregunta es ¿qué hubiera pasado si Saiz Faria, que era un arquitecto portugués que andaba por Brasil, que hubiese logrado hacer su fachada en la Catedral de Buenos Aires? Para mí hubiera sido mucho más interesante que lo que está ahora.
Pero ese es el problema. La Argentina, como historia independiente, no como historia colonial, empieza con un tipo de arquitectura neoclásica que tiene muchísimo interés y que además es bastante novedosa, no es solamente copia. Era imposible hacer una copia de la antigüedad, habían pasado 20 siglos de la antigüedad, o no sé, 18, y era imposible volver a hacer lo mismo, pero es una época que a mí me interesa menos que otra, quizá porque uno está acostumbrado al historicismo, al neoclasicismo, y lo que faltan en estos países son las iglesias góticas. Las primeras, no las neogóticas, que eso Santo Domingo tiene una catedral gótica muy interesante, una iglesia totalmente española. En relación, ya estaba hablando de los medios, de los estilos, a las cuestiones formales, sino cuando vos en una de estas frases que me llamaron la atención del video hablabas de cuanto más medievalmente se movía la gente, más libre te parecía y que lo veías en la iglesia. Yo estaba pensando en algunas experiencias actuales, no sé si pensaba en Peter Zumthor, en Alejandro Aravena en Chile, no sé si los tenés, lo estás hablando. No, pero no importa. Hay una serie de producciones actuales en Latinoamérica y en algunos otros países donde se está volviendo a una cuestión del trabajo en taller, de más la cuestión pragmática por encima de la teórica, que es muy valioso. Pueden tener que ver con ese tipo de prácticas que vos valorabas en la antigüedad. La idea de la arquitectura que nosotros tenemos es un producto de los estados nacionales y de las dictaduras mentales que largo tiempo han predominado y que bueno, ahora están puestas todas en tela de juicio hasta por ahí nomás, porque ya se sabe que los estados tienen mucho más poder que las organizaciones no gubernamentales que serían, por ejemplo, una alternativa a eso, pero es un producto indudablemente de eso, es decir, de uno decirle a dónde tiene que caminar, es decir, lo que tanto se admira del Renacimiento y tal, mismo en España, es decir, cuando España se hace muy poderosa es cuando se vuelve peligrosa, cuando Francia, esos países que han sido con una figura muy poderosa de un rey, como en Francia, con Luis XIV y tal, han sido el peligro y la ruina también en cierto sentido, y por otro lado bendición porque todas las cosas son contradictorias y porque no cabe otra solución en todo esto que decir, yo no es que sea especialmente amigo, no he leído nada de Freud, ni he ido nunca al psicólogo ni al psiquiatra, pero Freud dijo una cosa muy interesante que me enteré por una tarjeta impresa que dice en alemán, lo traduzco, el arte de la vida consiste en la aceptación de las contradicciones. Es decir, esos estados nacionales quizá no haya una alternativa, pero han sido el gran problema. Ni hablar en el siglo XX, el desastre que esos estados nacionales han producido. Y justamente porque un lugar como Alemania, completamente sofocado y humillado en su condición nacional, fue lo que produjo a Hitler. Indudablemente, porque era inaceptable un lugar como Alemania, que 50 años antes no era ni Alemania, era un revoltijo de 50.000 estados, humillado, culpado de la Primera Guerra Mundial. Eso hizo una especie de inflación nacionalista que terminó en lo que terminó, que fue el desastre total. O sea que por ahí sería mejor que no hubiera estado tan fuerte. Sí, yo pensaba, el ejemplo que te daba, que tal vez lo que en su momento pudo haber sido la imposición de ideales de la antigüedad, hoy pueda ser la cultura de la globalidad, esta homogeneización que tiene el mercado, donde todo tiende a parecerse y las reacciones a eso, a esas imposiciones. Ojalá que las reacciones que vos decís cumplan su cometido, porque el mundo está cada vez más aburrido casi en muchas de las cosas que se hacen. Porque está cada vez más parecido, es decir, hay infinitas peatonales en el mundo que son absolutamente parecidas, y si bien es cómodo llegar a un lugar y saber que uno cuenta con algo que ya sabe que existe, y en realidad lo interesante es tratar de mantener algo que se formó naturalmente, que son todas esas diferencias. Siempre hubo arquitectura internacional, pero la arquitectura internacional no se podía imponer tan globalmente como hoy, ni siquiera los jesuitas, que realmente los jesuitas creo que fueron el primer movimiento realmente global.
pero el signo IHS, que es una abreviatura del nombre de Jesús, ha sido reemplazado en el siglo XX por la M amarilla de McDonald's. Sacando la palabra de la boca, quiero decir, uno recorre el mundo y termina Bueno, comiendo y ahí está. Lo cual no quiere decir que a mí no me gusten los chicken McNuggets. No sé si cómo estamos en el tiempo, pero como para terminar, ya que hablando de algo, de adicciones, y para terminar, estamos hablando de vos y terminar hablando de vos. Yo notaba mirando tanto tus fotografías como tus dibujos y veía que en el dibujo toda una preocupación por ya lo dije antes, la rigurosidad y la precisión en el uso de la elección, mejor dicho, de vistas o de axonometrías, toda una cuestión, un enfoque más científico, mientras que en la fotografía, lógicamente, no hay ese tipo de regulares, pero también se nos percibía, es una mirada personal, pero más la mirada tuya en el sentido de la elección de los puntos de vista, ya sean peatonales o panorámicos, la elección de los detalles. Sí, en realidad hoy día no sé si es muy buena porque estoy tan sobrepasado de trabajo y con tanto material que hace mucho tiempo, realmente años que no actualizo ninguna fotografía de ese rubro de fotógrafo. Eso es una cosa que tiene que suceder porque está completamente obsoleta la página. Pero lo que pasa es que no sé cuándo, porque yo también quiero estar así tirado bajo de una palmera y no pensar en nada, porque si no las puntas de los edificios se me salen por la cabeza y bueno, hay que saber dosificar un poco, ¿no? Yo estoy en ese sentido tocando un poco los límites porque tengo la sensación de que tendría casi o como organizar casi una fundación, cosa que no puedo, o tendría que tener, en vez de tener 1 o 2 secretarios, tendría que tener 5, gente que se ocupe un poco de organizar todo este enorme material que está juntándose y que creo que sin ninguna gota de arrogancia creo que está teniendo una importancia objetiva grande. Y es como que no sé cómo, no tengo posibilidad, no tengo tiempo, no tengo el dinero como para que eso se tome una forma mejor, porque es muy rápido el crecimiento de toda esa información y de todo ese material visual. Y bueno, es como que no tengo cómo acomodarlo, ni siquiera cómo comercializarlo. Vamos a ver si se puede hacer algún contacto con alguna de las universidades en Alemania que se ocupan un poco de Latinoamérica y tal. Pues puede ser que los archivos de Berlín o Foto Marburg, que no ha hecho nada de Sudamérica, pero la Universidad de Heidelberg, en la cual yo he trabajado muchos años, si tienen interés en un intercambio, entre otras cosas, a ver si se arma algún archivo de estas cosas que no dependa solamente de mí, porque la cosa se está poniendo demasiado importante y yo soy una circunstancia en el paisaje como todos, y la cosa tendría que tener una forma más. Es una de mis preocupaciones también, porque es tremendo todo lo que hay. Y con respecto, yo me preguntaba si desde mi lectura vos coincidís en que tenés más libertad en el momento de fotografiar, te dejás más liberado su subjetividad. Es muchísimo más rápido y el momento más severo en realidad es el momento de corrección, por ejemplo, de corrección de aberración de paralelas en la computadora. Ese es más estricto porque lo demás es mucho más rápido. No obstante, soy bastante obsesivo no sé si te puedo mostrar algo, pero ¿valdrá la pena que mostremos un libro? Sí, bueno. ¿Hay tiempo? Bueno, por ejemplo, con los fantasmas que persiguen mi cabeza, decidimos hacer hace un año y medio, que se publicó ahora este año, un libro sobre el patrimonio no destruido de Alemania. El patrimonio no destruido de Alemania. Elegimos las primeras 50 ciudades intactas y pensamos hacer un segundo y tercer tomo con las otras, hasta que sean 100, 200, lo que sea. Vamos a ver si se puede hacer porque es un trabajo de locos. Tengo un fotógrafo aéreo amigo en Nuremberg que ha hecho todas las fotos aéreas y todo el resto de las fotos, salvo las aéreas, las he hecho yo. Y por supuesto siempre cuidando algunas cosas
muy poco habituales que por ejemplo, esto está sacado de la casa, esto está sacado, una foto de Ratisbona desde una casa torre, que es una de esas casas de los linajes como se hacían en San Gimignano en Italia. En Ratisbona hay cerca de 40 todavía de esas torres medievales, y es una torre desde cuyas almenas hay una vista de la ciudad que en realidad no pasa nadie ahí porque hay que salir por el tejado y tal. Hay mucha historia detrás de cada foto, pero yo creo que son muy estrictos también o muy cuidadosos a la hora de intentar buscar un punto de vista ideal o no convencional. De las cosas para documentarlas, yo sabía de esta vista y siempre me encantó, y bueno, dije, para este libro yo tengo que ir ahí a sacar esta foto. O por ejemplo, la vieja imagen que yo tenía en el capítulo sobre Marburg, la vieja vista que yo tenía desde mi casa es esta. Esto está sacado de la ventana de mi antigua casa en Marburg. Que bueno, muestra prácticamente toda la ciudad, pero para mí esto es parte de tratar de ser muy estricto y tratar de buscar algo óptimo. Desde aquello que uno lo genera. De algo que sea representativo, no es muy subjetivo, es decir, de tratar de buscar un punto de vista ideal. Por ejemplo, esto no sacarlo desde el suelo, sino desde una buhardilla de una casa para poder percibir mejor la forma, es decir, creo ser bastante estricto. Idea que no sé si da la página de internet, porque como te digo, no tengo publicado ahí, no es ni el 1% de nada, ni siquiera es muy representativo, porque no tengo tiempo de renovar las fotos y se me va de las manos. Por eso es que como que preciso ayuda con todo esto, porque si no es... A mí la sensación que me dejó de haber visto, menos de esas imágenes y sí. dibujos, este señor estuvo ahí, como esa cosa de la... Y no se ve, uno lo percibe, uno lo ve de todas las producciones. Esta cosa de percibir que ha habido un contacto con el espacio y una realidad. Sin duda. Además hay una relación muy cercana mía entre los edificios. Había un profesor en Marburg que decía que yo tenía una filiación genética con el tardogótico. Y mi amigo dice que soy la única persona que puede reconocer los edificios a partir del gusto, porque cuando veo el edificio me gustan mucho los besos. Así que bueno, en fin, cada loco con su tema, pero la verdad que me gusta mucho lo que hago, es muy difícil, hay que vencer muchas, y yo realmente a veces me pellizco porque sinceramente he llegado a lograr hacer una cantidad de trabajo que ya por edad, yo tengo en este momento 62 años, ya me asusto del cúmulo que hay. Y lo quiero encauzar un poco mejor, por eso la idea es un poco acercarme un poco a la facultad. Yo no voy a dejar de vivir en Alemania, aquí nadie tiene que tener miedo de que yo voy a venir a sacarle el trabajo a nadie, pero me gustaría porque la manera de tomar las cosas aquí en Argentina es casi como la manera como se recibe un extranjero, que es tan distinta en Europa. En Europa viendo un extranjero como otro extranjero que se vuelva al lugar donde está, es la tónica general, y acá, venís de Alemania, pero qué fantástico, qué interesante, que esto lo vivo con la gente que vengo de allá continuamente, y creo que sería una semilla casi que mejor puesta, por más que sean acciones puntuales y pequeñas, pero es muy grato. Incluso he quedado amistad con gente aquí de cuando yo vine en el 96, hace exactamente 20 años, que tuve un nombramiento acá para venir a dar un curso que no sé si duró 2 meses, 1 mes y medio, sobre el gótico, y que bueno, han quedado amistades hasta hoy, es una cosa muy grata. Y bueno, o sea, la vida se ha ido dando de una forma que yo no lo he podido antes intensificar, pero quizás sea todavía el momento de estrechar un poco de lazo y de que todos... Tampoco tengo la impresión de que sea muy fácil en medios académicos alemanes discutir sobre nada, porque son tales los celos profesionales y la mentalidad tan distinta de ser mucho más reservado, así que como que no hay un intercambio mejor. Y a mí me interesa mucho, me interesa que me discutan, me interesa pelear, me interesa que se enteren, en fin, de lo que yo creo que es, y que me lo discutan y tal. Y es que es como que ni me lo discuten, porque es poco el intercambio que hay. Es poco el intercambio que hay, y creo que no es un problema mío, sino que eso es así.
tuve una experiencia extraña hace 2 días porque apareció dio una conferencia en el Club Francés en Buenos Aires sobre las destrucciones que Francia ha hecho en Alemania en los últimos 300 años y las que Alemania ha hecho en Francia en los últimos 150. Con mucho éxito de público, y creo que nadie salió ofendido a pesar de que el tema es archicrítico. Y apareció una alumna de Heidelberg que cayó en Buenos Aires porque yo la recomendé, le digo, es una señora ciudad para tomarla extremadamente en serio. Di alguna vez un seminario sobre Buenos Aires y quedó prendida esta chica, y está haciendo en su segundo trabajo ya sobre no sé qué edificio, porque no se vino la gente encima y no pudimos hablar más tranquilos. Pero fue una de las personas que sí, que quedó, evidentemente quedó impresionada por algo, y bueno, todas las veces que uno pueda hacer un poco de puente es importante, es muy importante. Y en el caso de yo tengo mis intenciones bien concretas. En el caso de la exposición de los jesuitas, a la cual hemos invitado también a Francisco, que espero que venga, la intención es romper con la repetición de que toda la arquitectura jesuítica tiene que ver con el Jesús de Roma, porque no es así. Punto. No lo puedo explicar porque es para dar varias clases, pero no es así. Y es una cosa que se repite, y que se repiten como tantas otras cosas, que es bueno si uno tiene un momento de reflexión, casi de revisionismo, ¿no? De decir, bueno, sí, pero no, ¿y por qué no? Además, cosas imposibles, cosas que se sostienen, es decir, el problema de recepción e innovación en la arquitectura siempre estuvo muy limitado. Es casi imposible copiar una cosa en otro lugar. Era, por cómo eran las técnicas del pasado, la gente que trabajaba, las tradiciones de la gente local. Muy difícil, es decir... Hasta los materiales incluso. Los materiales y todo lo que hace al carácter arquitectónico, pero también al cambio del concepto y tal. Es decir, siempre cuando uno habla de edificios muy modélicos, sí, pero no. La última pregunta, casi como una afirmación, diría que este tipo de trabajo lleva un tiempo horroroso. Enorme. El año pasado tuvo muchos momentos hermosos, pero no fue un buen año, porque realmente entre tener que prepararles, salieron 3 libros, un libro sobre Madeira, este libro y los jesuitas, la serie de desplegables sobre los jesuitas. El libro de Madeira, a diferencia de este, es un libro con dibujos, con mis textos de dibujo, donde, bueno, aparte dibujada la isla y dibujados con este tipo de desplegables, por ejemplo, donde se ven algunas de las cuadras. Pero bueno, es muy intensivo. Aparte tuvo una muy buena ayuda de un chico conocido de mi editor, que nos llevó en auto a todas partes, si no ha quedado un rincón de la isla sin ver. ¿Qué es lo que uno queda como conclusión? Madeira tiene varias cosas interesantes. Una, lo digo anecdóticamente, hacer una avanzadilla del gótico en medio del Atlántico. Fantástica condición, ya muy respetable por eso. Y otra, la de las torres, una tipología que son las torres a vista navíos. Es decir, se hacían casas con torres altas de la gente que tenía relaciones comerciales y estaba muy interesada de ver cuándo venían los barcos y de tener un tipo de control. Y bueno, es lo más propio de Madeira. Otras cosas se repiten en Portugal, pero esto de las torres a vista navíos creo que es el punto. Y bueno, por ahí uno tiene que estar 2 años ocupándose de un tema para darse cuenta de una cosa así. Pero es otra cuestión que tiene que ver con varios de tus intereses, no solo la libertad en las resoluciones, sino las singularidades. La singularidad y la funcionalidad, es decir, ellos precisaban tener... Hay un profesor en Funchal que dice que la función de las torres de vista de navío era 90% vigilar a los vecinos, a ver qué hacían, y 10% mirar los barcos, pero surgió por la necesidad de ver los barcos, y como Funchal está como en un aluvión, es como una cuenca hacia un aluvión, y tiene bajada hacia el mar. En la parte del centro histórico hay gente que ha hecho sus torres que no son lo mismo que las torres de los linajes que te había dicho con Regensburg, que es una cosa representativa y que en último lugar, si la cosa se ponía muy mala, quizá como defensa militar para tener un último refugio, pero más que nada la representación, es decir, nosotros somos los fulanos de tal y cual y tenemos esta torre. Perdón por haber hablado tanto, porque para colmo tengo que empezar a hablar ahora. La última pregunta sería, si visto todo esto que nos has mostrado, ¿estarías de acuerdo que esta entrevista pueda llamarse, por ejemplo,
Pablo de la Riestra, un hombre de acción. O de acción. No soy responsable de la parte redaccional de todo esto, así que pónganle el nombre que quieran, que no me voy a enojar y les agradezco, al contrario, que hayan venido. Gracias.